son esas medidas económicas que ha venido anunciando el gobierno nacional, pero para ello nos acompaña el economista Alejandro Molina. Señor Alejandro, gracias por habernos acompañado, que me dijo que no le dijera señor, vamos a decirle Alejandro Molina, gracias por estar aquí con nosotros en Aló Venezuela. Bueno, comenzamos entonces hablando pues el tema económico, un tema que en todos los hogares de nuestro país se toca a diario debido pues a la influencia que tiene en la calidad de vida de los venezolanos. ¿Cómo está Venezuela ahorita con estos, el sistema cambiario y con todas estas regulaciones que ha venido realizando el gobierno nacional? Sí. Buenas tardes, gracias por la invitación. Fíjate, la economía venezolana, sobre todo en este primer semestre que llevamos del año 2014, si la vamos analizando paulatinamente, ha estado muy influenciada por una serie de factores políticos que de alguna manera ha hecho que el gobierno no tome una serie de correctivos que se venían de alguna forma anunciando desde el año pasado, que eran necesarios para que de alguna forma la economía tuviese cierto dinamismo y no empezase a tener los signos que está mostrando a lo largo de este año. Es decir, altos niveles de escasez, una inflación que cada mes tras mes se va acelerando. Eso al final se traduce en una cosa muy sencilla, en destruir poco a poco o de manera acelerada el bienestar del ciudadano. Es decir, no solamente el análisis de la economía en general, las grandes cuentas macro, la estabilidad financiera de la economía, sino que también el ciudadano va permeando de una manera muy severa todos esos efectos que va generando de esa especie de inacción que está teniendo el gobierno en cuanto a la toma de decisiones económicas. Señor Molina, se habla, bueno, señor no, Alejandro, Alejandro, se habla de una unificación cambiaria. El ministro Rafael Ramírez anunciaba que pues era necesaria una unificación cambiaria, pero que además esto podría venir acompañado de una reforma fiscal. ¿Venezuela está preparada para una reforma fiscal? ¿Cómo se puede llevar esa reforma fiscal? Sí, bueno, indudablemente el tema fiscal en Venezuela a lo largo de los últimos probablemente 10 años ha venido teniendo un deterioro muy importante. Yo pienso que siempre los países o las economías de los países tienen que tener una cosa clave, que es la transparencia fiscal. De hecho, Venezuela, cuando se mide desde esa perspectiva, está entre los últimos lugares desde el punto de vista de la transparencia de sus cuentas fiscales. Básicamente, Venezuela, el tema de la reforma fiscal no tiene que ser desde una perspectiva de incrementos impositivos, es decir, de colocar más impuestos o sencillamente subir las alícuotas de cada uno de los impuestos que ya existen. El reordenamiento fiscal tiene que venir básicamente, tiene que estar centrado en una sola cosa. Primero, la unificación de todos los fondos parafiscales que existen, con lo cual la administración de las divisas pasa directamente al Banco Central como fue durante muchos años. Y eso tiene que pasar por una reforma de la ley del Banco Central, cosa que indudablemente tiene que ser sometida ante la Asamblea Nacional, y eso tiene una serie, de bemoles políticos, ¿no? Aunado a eso, en la Constitución está establecido de que el Ejecutivo no puede ser financiado por el Banco Central vía emisión monetaria de los déficits fiscales, cosa que ha venido sucediendo en los últimos 3 años, ¿no? Entonces, otra arista de esa reforma fiscal tiene que estar orientada a que ese financiamiento, tanto de PDVSA como el resto de las empresas públicas, no puede ser vía emisión monetaria. Eso indudablemente va a tener una serie de beneficios desde el punto de vista de la aceleración de los precios, es decir, de la inflación. Esas dos aristas son centrales al momento realmente de hacer una reforma fiscal. La reforma fiscal en Venezuela tiene una serie de complejidades que van más allá de estas solamente 2 cosas que te estoy diciendo. Pero eso debería de iniciar por ahí. ¿Eso qué te va a obligar? Bueno, te va a obligar que de alguna forma tienes que tener orden en el gasto. Y orden en el gasto significa que tú tienes que centralizar muchas de las cosas que tienes separadas. Es decir, todos estos fondos parafiscales que de alguna manera ejecutan gasto para poder llevar adelante parte de las misiones que tiene el Ejecutivo diseñado, tú tienes que de alguna manera controlarlo, ¿ok? Y tienes que rendirle, tienes que hacer cuentas transparentes para que a su vez entes como la Contraloría puedan ejercer el control posterior y cualquier ciudadano se pueda meter vía web en cualquier página de estos entes que deben estar encargados de ejecutar ese gasto y tú puedas ver de manera transparente
cómo se ha ejecutado esos recursos. ¿Que una disminución del gasto público sería primordial para una reforma fiscal? No, fíjate, el tema no es necesariamente la disminución del gasto público. De hecho, desde el punto de vista académico, siempre se discute si realmente lo que se debe hacer es disminuir el gasto o, algo en lo cual yo soy más proclive, que el gasto tenga mayor eficiencia. Es decir, que el gasto que tenga el Ejecutivo o el Estado llegue de manera más eficiente a ese objetivo inicial con el cual se diseña la política pública. Yo pienso que ahí es donde está el secreto. El secreto no está en que los estados gasten menos. El secreto está en que tú seas efectivo en lo que gastas y que de alguna manera el gasto que hace el Estado sea para generar el bienestar al ciudadano y que el ciudadano en un mediano o un corto plazo pueda de alguna manera no ser dependiente de manera permanente de ese gasto en política pública, sino que eso le haya servido de alguna forma de, digamos, de trampolín para que ese ciudadano pueda generar bienestar por medio de su trabajo. Para esta semana se tenían previstos unos anuncios por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro. Sin embargo, decidió esperar el tercer Congreso Nacional, por el que hoy precisamente se están haciendo las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Ayudará de alguna forma la discusión en este tercer Congreso Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, con todas las discusiones que se han llevado a cabo con las VC, a plantear de alguna forma una mejor estrategia para atacar la crisis económica en Venezuela? Mira, particularmente yo soy un poco escéptico con el tema, sobre todo algo que se ha venido escuchando mucho en los medios, uno los lee en los periódicos, lo escuchan en los programas de radio y televisión, que es que el gobierno va a dar una especie de giro hacia una especie de política económica más ortodoxa, es decir, mucho más disciplinada, mucho más pro mercado. Yo soy de los que piensa que el Ejecutivo solamente tomará las medidas de corrección que no es necesariamente por convicción, sino por necesidad y subsistencia. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del tema cambiario, el tema cambiario básicamente, si bien puede haber un desplazamiento en las tasas que existe entre el sistema múltiple de cambio que tenemos en Venezuela, eso no necesariamente esté acompañado de una relajación de la restricción que tenemos cada uno de nosotros al momento de querer comprar una divisa. Entonces, si eso no viene acompañado de alguna forma de esa medida que es mucho más administrativa, todos esos desplazamientos de los tipos de cambio no va a surtir el efecto que de alguna manera trata de vender el Ejecutivo, que es de tratar de estabilizar el tipo de cambio. Y si eso viene acompañado con una política de financiamiento expansiva, muy agresiva, del Estado a las empresas públicas vía financiamiento monetario, entonces básicamente esto va a ser lo que siempre ha sido en Venezuela, los ajustes de tipo cambiario, que son básicamente una forma de cuadrar las cuentas fiscales, es decir, los dólares que nos ingresan, los cuales nosotros no tenemos el control de alguna manera de poderlos subir, pero sí podemos de alguna manera hacer que esos dólares nos rindan más con los bolívares internos. ¿Eso en qué se traduce? Bueno, eso se traduce en que el poder adquisitivo de la gente cada vez es menos, ¿ok? Y que de alguna manera tú estás ni siquiera beneficiando, sino que al final tú lo que estás haciendo es castigando el trabajo de cada uno de nosotros que tenemos nuestros salarios en moneda local, es decir, en bolívares. Hay una pregunta que nos hace algún seguidor en Twitter, Jorge Pérez. Él pregunta que si se llega a dar esta unificación de 25 bolívares por dólar, ¿sería a fondo algo positivo para el país? Mira, es que, de nuevo, el tema de la unificación cambiaria, digamos, explicarlo de manera muy sencilla. Venezuela tiene distintos tipos de cambio, ¿verdad? Básicamente tiene 4 tipos de cambio. Esto de que hablan de la unificación, lo que tratan de decir es que esos 4 tipos de cambio, de alguna manera, el que está más abajo lo subo y el que está más arriba va a bajar, para llegar a una especie de promedio. Y en ese promedio, bajo esa visión, todos nosotros, sí, tanto los exportadores, los importadores, como nosotros, los ciudadanos comunes, vamos a tener el deseo de comprar y vender divisas a ese tipo de cambio. Probablemente ese es un tipo de cambio más para compradores, es decir, todos vamos a querer acceder a un tipo de cambio en 25, que pareciera que fuese una tasa de cambio muy atractiva. Pero si yo entonces le dijese a este amigo, oye, tus divisas
véndelas a 25, probablemente no esté muy pro hacia eso. Es decir, para que estas unificaciones tengan sentido, tanto los oferentes de las divisas como los demandantes tienen que tener cierta coordinación en cuanto al precio. Es decir, tienen que estar de acuerdo en el precio tanto de comprar como de vender. Hubo un factor recientemente en el tema económico nacional que de alguna forma creó varias reacciones del pueblo venezolano y también de los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Tiene que ver con las reacciones de Giordani, haciendo referencia a lo que se está llevando a cabo o se había llevado a cabo desde hace 15 años en la economía del país. Tenemos un sonido y también tenemos lo que respondió el presidente de la República, Nicolás Maduro, a estas reflexiones y reacciones que ofreció Jorge Giordani. Vamos a escuchar. El siguiente es un fragmento de una carta que hizo pública el exministro de Planificación Jorge Giordani al dejar su cargo, quien dejó claro su descontento con el presidente Nicolás Maduro. Lamentablemente, las cosas fueron tomando un nuevo rumbo con la desaparición física del comandante Chávez y el comportamiento de las instituciones que se encontraban bajo su control como PDVSA y el Banco Central de Venezuela. Comenzaron a aparecer signos de independencia que se agravaban con la caída de los aportes de las rentas permanentes del gobierno central de PDVSA, guiada por sus intereses y problemas particulares, al unísono que se tomaban decisiones de gasto público ajenas a un control presupuestario. Le pido a todo el equipo de gobierno que asumamos de verdad, desde este momento, de esta hora, un proceso de revolución en la revolución, de revolución dentro de la revolución, que es una renovación en los métodos de trabajo, en el espíritu revolucionario. Dedicarnos de verdad al estudio de los problemas, a escuchar al pueblo, dedicarnos a la formulación de nuevas respuestas a problemas que tengamos y seguir orientando todo por aquí, por el plan de la patria, el plan de la patria. Por eso yo quiero dar precisiones del anuncio que di ayer. Ayer anuncié que arrancamos el viernes, este viernes que viene, 20 de junio. Viernes 20 de junio arrancamos una nueva fase del gobierno de eficiencia en la calle. Esta carta fue muy, digamos, bulliciosa en el ámbito económico y en el ámbito político. Uno de los puntos que tocaba, y digamos los más álgidos entre estos varios puntos de la carta del exministro Jorge Giordani, era la liquidez del Banco Central de Venezuela y de Petróleos de Venezuela. Además de la administración que viene teniendo el Petróleos de Venezuela, la empresa estatal por excelencia. ¿Qué pasa con esta administración? ¿Cómo ven los economistas esta administración de PDVSA, la liquidez del Banco Central? ¿Están preparados para una posible devaluación? Bueno, fíjate, lamentablemente a mí me parece que ojalá, menos mal que parte de lo que el doctor Giordani deseaba en su carta no lo logró cumplir en toda la extensión de la carta, ¿no? Creo que estuviésemos mucho peor de lo que estamos, pero creo que él de alguna manera se esforzó en dejarnos encaminados hacia allá. Alejandro, nos corresponde hacer una pausa, disculpa que te interrumpa, pero bueno, ya tenemos tiempo en la próxima parte para seguir conversando con el economista Alejandro Molina sobre entonces el tema económico nacional. Ya venimos, quédese con nosotros.